Durante años, Priscilla Erbil se retorcía de dolor y no la tomaron en serio. Ni los profesionales médicos, ni la sociedad. Su calvario no debería repetirse en otras mujeres. Durante 20 años tuve dolores insoportables. En mi caso, mi menstruación y los analgésicos iban de la mano. El prejuicio de la mujer histérica impide que se tome en serio el problema. No puede ser que hasta hace 2 o 3 años la endometriosis era una palabra desconocida para la mayoría de la gente. Luchan por el reconocimiento y por una vida más allá del dolor crónico. Durante 20 años, Priscilla Erbil no supo qué le pasaba, por qué en su vida diaria sufría dolores que nadie tomaba en consideración, porque ella seguía funcionando, en su trabajo como enfermera, como pareja y madre, como amiga a la que le gusta salir de fiesta. Por mucho tiempo pensó que los problemas de ciática se debían a estar de pie en el quirófano, el dolor de vientre por el exceso de estrés. Se normaliza que las mujeres tengamos dolor durante el periodo. Y como la mayoría de los médicos son hombres, no hay empatía. Luego dicen, ustedes son mujeres y así son las cosas. Siempre ha sido así. Cuando empecé a investigar sobre mi dolor y pregunté a quienes me rodeaban, me quedó claro, no es nada normal tener estos dolores menstruales tan fuertes. Y luego comencé a hacerme preguntas y a descubrir qué podía hacer para que mi día a día fuera más llevadero. A los 36 años se dio cuenta de que los años de dolor tenían una causa completamente diferente, la endometriosis, una enfermedad inflamatoria crónica. Su forma de afrontar el dolor hasta ahora era acallarlo. Con el tiempo comencé a tomar analgésicos cada vez más fuertes, pero en algún momento ya no era suficiente. Con un diagnóstico de endometriosis, ahora estoy empezando a comprender por qué me siento mal y estoy aprendiendo cómo abordarlo síntoma por síntoma. El dolor menstrual extremo es el síntoma más común de la enfermedad. La endometriosis suele provocar sangrados abundantes, problemas intestinales y de fertilidad. Se estima que 1 de cada 10 mujeres en Europa sufre esta enfermedad. Las afectadas tardan un promedio de 7 años en recibir el diagnóstico correcto. Teresia Krone creció en Schwerin. La estudiante se encuentra actualmente de visita en casa de sus padres. Era muy joven cuando empezó a sospechar que algo no andaba bien. El dolor, los mareos, los desmayos. Tenía solo 14 años. La primera vez que estuve en el hospital por un dolor abdominal tan fuerte tenía 14 años, pero a pesar de que me encontraron quistes, algo muy típico en la endometriosis, ningún médico me mencionó esa palabra, ni siquiera me sugirió que revisara si podría tenerlo. En vez de eso, cuando el médico vio los quistes, simplemente dijo, seguramente tengas problemas para tener hijos. Me parece increíble decirle algo así a una chica de 14 años. Y la ginecóloga a la que fui después se dedicó a decirme durante 3 años, es normal que tengas dolor, y sugería que estaba exagerando. Luego llegó un punto en el que los dolores eran tan terribles, sobre todo con los exámenes finales de secundaria, cuando tuve estrés como es normal, que incluso tuve que tomar opiáceos porque ya no podía ni siquiera dormir. Ese fue el momento en el que volví a acudir a la ginecóloga y le dije, no me voy sin una respuesta. Recibió el diagnóstico justo antes de sus exámenes finales de secundaria. Este día era el examen de alemán. Aquí el de matemáticas y aquí tenía biología. Y todavía recuerdo que el examen de matemáticas fue el peor porque tenía mucho dolor de vientre. Aún así pude hacer el examen porque tomé analgésicos muy fuertes, pero no podía concentrarme del todo.
Trató de reducir la toma de analgésicos, pues temía desarrollar una adicción. Pero algunos días ni siquiera podía andar en bicicleta. Los dolores de Teresia pueden aparecer en cualquier momento, independientemente de si tiene la regla o no. En mi caso depende mucho del estrés. Cuando estoy estresada o si no duermo mucho, siempre tengo dolores. Pero no se puede generalizar, los síntomas son muy distintos en cada caso. Y por eso a la endometriosis la llaman el camaleón de la ginecología, porque es muy difícil de diagnosticar, ya que la enfermedad se presenta de forma muy diferente en cada persona. Para saber más sobre cómo puede mejorarse la atención a las afectadas por esta enfermedad difusa, Teresia acude a la consulta de endometriosis de la clínica Südstadt en Rostock. Me pregunté cómo puede ser que haya que ir de un médico a otro durante 3 o 4 años sin recibir ningún diagnóstico ni tener la sensación de que te toman en serio. Entonces me di cuenta de que muchas otras personas han tenido experiencias similares. Por eso me interesa saber qué piensa usted al respecto. Para empezar, cabe mencionar que la endometriosis es una enfermedad que puede presentarse de forma muy variable. Como puede ser tan variada, hay que tomarse tiempo. Realmente hay que preguntar a la paciente en detalle y preguntarle dónde se presentan las molestias y averiguar qué podría ser. Los ojos entrenados pueden detectar quistes, por ejemplo, mediante una ecografía, porque en la endometriosis, células similares a las del revestimiento uterino crecen fuera del útero, por ejemplo, en los ovarios, los intestinos o el peritoneo. Estas células son controladas por hormonas y provocan inflamación y dolor, tanto durante la menstruación como en otros momentos del ciclo. Al final de la conversación, Teresia quiere presentar su iniciativa. Queremos impulsar la divulgación lo mejor que podemos, ya que no somos profesionales en la materia. Solo los datos básicos. La iniciativa End Endosilence también quiere influir en la política. La primera acción es una petición que tuvo éxito en unas pocas semanas. El objetivo es que el gobierno se ocupe más de la endometriosis. Antes de nuestra iniciativa, ningún parlamento regional en Alemania había tratado el tema de la endometriosis. Si tenemos en cuenta que la endometriosis afecta a un número similar de personas que, por ejemplo, la diabetes tipo 2, entonces es increíble darse cuenta de que el término ni siquiera se haya mencionado una sola vez en política. Su modelo a seguir es Francia, donde Emmanuel Macron lanzó una estrategia nacional contra la endometriosis. Me pareció muy poderoso que publicara un discurso en su cuenta de Instagram donde decía: la endometriosis es un problema social y vamos a abordar este asunto. Entonces pensé, qué increíble sería si alguien como Olaf Scholz se sentara frente a la cámara y dijera: miren, esta enfermedad que afecta principalmente a las mujeres es un problema social. Teresia pide específicamente más dinero para la investigación, porque aún no está claro cuál es el origen de la enfermedad. En el caso de la endometriosis, lo que ocurre es que debido a que hay muy poca investigación en el ámbito y debido a que históricamente se han dedicado menos fondos para la investigación en ginecología, es posible que se necesite un poco más que en otras áreas en las que se ha estado investigando intensivamente durante años. Un pequeño éxito. El Parlamento alemán proporciona 5 millones de euros al año para investigación desde 2023, pero Teresia quiere más, tanto a nivel federal como regional. Hoy se reúne con el diputado regional Philip Dacuña. Hola, encantado de verte en Schwerin. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno poder encontrarnos. ¿Caminamos un poco? Sí. En Mecklemburgo-Pomerania Occidental, la atención médica es especialmente difícil. Apenas hay centros de endometriosis certificados y apenas hay clínicas con experiencia. Además de eso, también sería muy importante que la administración pública que tenga contacto con el tema también tenga sensibilización y formación adicional. Por ejemplo, cuando se presenta una solicitud por un grado de discapacidad, que no se rechace sin más, sino que haya una sensibilización sobre las limitaciones de esta enfermedad en la vida cotidiana. Y para ello he elaborado aquí otro documento donde he resumido los puntos más importantes. Por un lado, la situación de la atención médica, pero por otro, también lo que podría incluirse en dicho plan de acción. Me lo llevaré. Muchas gracias. No sabía que tenemos tantas diferencias en la sociedad, incluso en el ámbito de la investigación.
En Alemania, la endometriosis aún no está reconocida como una enfermedad crónica. Francia es pionera en Europa con su Estrategia Nacional contra la Endometriosis. La financiación para la investigación es 6 veces más alta que en Alemania. Otros 2 puntos esenciales son el acceso a un diagnóstico rápido en todo el país y más divulgación, también en las escuelas. Después de una larga búsqueda, Priscilla Erbil encontró un lugar donde obtener ayuda. Una consulta ginecológica especializada en endometriosis. La electroestimulación sirve para calmar la inflamación en la zona abdominal. Esta es una técnica que mejora la circulación sanguínea. Esto significa que el tejido recibe más nutrientes. Priscilla nota avances cuando juega con su hijo de 7 años. En verano incluso pude ir con mi hijo a un muro de escalada. De otra manera no habría podido hacerlo porque siempre tenía mucho dolor en la espalda y las piernas. Pero escalé con mi hijo. Fue increíble. Él estaba tan feliz. Mamá, puedes hacerlo. Ya no hay límites ni en mi cuerpo ni en mi cabeza. Siento que puedo hacer cualquier cosa. Continuarás progresando, seguirás mejorando. Puedes recuperar tu cuerpo. Sigue haciendo cada vez más cosas. Y tu cuerpo lo irá entendiendo. Puedo hacerlo. ¿Todo bien? Priscilla quiere tratar un síntoma tras otro. Siguiente paso, cambiar su dieta. Muchas afectadas de endometriosis sufren problemas digestivos, diarrea o hinchazón del vientre. Intento comer más alimentos que no sobrecarguen mi tracto digestivo. Es decir, que sean antiinflamatorios. No es nada sencillo para alguien golosa como yo. Lo que más me cuesta son los dulces y el alcohol. Me gusta mucho tomar un aperitivo. Pero de vez en cuando como, por ejemplo, algo frito. Sé que no es bueno para mi cuerpo, pero no puedo resistirme a comer unas papas fritas. Sé que después me dolerá un poco la panza, pero no es un dolor que me paralice. Yeah, we do the French press. I mean, we're 2 people. You stole the French press. Como siempre. Yo siempre compro el café y él lo prepara. Empieza un nuevo curso universitario para Teresia. Estudia Derecho Franco-Alemán. La primera parte fue en Colonia. Ahora vive en París. En la segunda clase tuve un terrible dolor de vientre, en parte porque el aire estaba muy cargado en la sala. Y eso no ayudó. Tuve que salir del aula porque sabía que no podría. Y lo único que puedo hacer en esos casos es ir a casa y acostarme, tomar un analgésico y esperar a que mejore. Teresia depende de otros para que le ayuden, incluso para que le tomen notas. El problema es la asistencia obligatoria. Faltar al curso más de 3 veces significa suspender. Tengo que analizar con mucho cuidado cómo distribuyo mi energía. Si utilizo mi energía para obligarme a ir a la universidad y escuchar una clase, o la uso para lavar mi ropa y prepararme algo para comer.
La endometriosis está siempre presente en su vida diaria. También tengo amigas o conocidas en las que la enfermedad se agravó y rápidamente afectó a los órganos. Cuando llegas a ese punto, ya no puedes trabajar. Temo que me pase a mí porque soy una persona muy activa y la tan sola idea de no poder hacer tanto trabajo voluntario como hago actualmente, por ejemplo, me paralizaría por completo porque no sabría cómo poder seguir siendo yo misma. Priscila tiene cita con su ginecólogo. Van a considerar una posible laparoscopía, con la cual se podrían eliminar los focos de tejido endometrial fuera del útero. Antes temía estas citas, pero aquí se siente cómoda por primera vez. El hecho de que Priscila haya tenido que esperar tanto para recibir un diagnóstico también es un problema estructural. Los estudios muestran que los profesionales médicos toman menos en serio a las mujeres, especialmente a las mujeres negras, cuando se quejan de dolor. Hablé con mi colega sobre la fisioterapia. ¿Está progresando como imagina? Sí, sigo haciendo mis ejercicios. ¿Y funcionan? Aparte de la píldora, no tomo ningún otro medicamento. Bien, entonces continúe con la terapia hormonal. Actualmente tolero bien la píldora. No sé si esto tiene algo que ver con el hecho de que ya no tomo analgésicos y he perdido algo de peso. De todos modos, ya no tengo sangrado entre reglas. No sé si eso tiene alguna relación. No lo creo. Está más bien relacionado con el hecho de que el cuerpo tiene que adaptarse al tratamiento hormonal. Entonces, si lo tolera bien, no cambiaría nada ahora. Pero la pregunta es, ¿qué más haremos si no funciona? Si las cosas siguen así, genial. Entonces, ¿qué hay de una cirugía? Hoy le aconsejo que no, pero no es un no definitivo. Mi objetivo es que no necesite una laparoscopía. Una intervención como la laparoscopía es necesaria, por ejemplo, si hay daños en algún órgano. Actualmente la laparoscopía es más bien una segunda o incluso una tercera forma de tratamiento. Eso significa que en determinadas situaciones no hay forma de evitarlo, porque los órganos se ven afectados por la endometriosis, especialmente el tracto, entonces no hay elección. Esta intervención es una opción casi inevitable para evitar algo peor. En cuanto a la gravedad de la enfermedad, no lo decido yo, depende de la vida cotidiana que lleva la paciente. Hay pacientes que, según se ve en una ecografía o una resonancia, padecen endometriosis grave y sin embargo viven con total normalidad. Y por el contrario, una paciente con pocas lesiones puede verse muy limitada y, por ejemplo, no ser capaz de salir de casa 3 días al mes. Eso es lo que define la gravedad de la enfermedad. Especialmente doloroso para las afectadas es la relación entre endometriosis y fertilidad. Muchas llegan al diagnóstico por su dificultad para quedar embarazadas. Teresia también quiere establecer contactos con Francia. Acude a un encuentro organizado por Endo France, una organización que reivindica más divulgación sobre esta enfermedad, al igual que la propia iniciativa de Teresia. Ah, d'accord. En place, alors soit au centre, soit à côté de moi. Je vais vous parler simplement de... Hoy les contaré algo más sobre la endometriosis. Quizás ya sepan bastante, pero tal vez entonces entiendan mejor algunas cosas. Aprendemos unas de otras. Como pueden imaginarse, aquí a todas han sido diagnosticadas de endometriosis. ¿Hay alguna de ustedes que lo sepa desde hace menos de un año?
Bien, diagnósticos muy recientes. Todas conocemos la zona genital femenina. Y en realidad hablamos de endometriosis porque la delicada membrana que recubre el útero se denomina endometrio. Las células de este tejido son responsables de la enfermedad. En estas veladas, Marion Coquet también explica varias teorías sobre cómo se produce la endometriosis, porque hasta ahora sigue habiendo muchas incertidumbres al respecto. Pero no desesperen, no se desanimen. Hay muchas cosas que pueden ayudar, solo hay que empezar. A Marion le ayuda a meditar. Espero que ahora comprendan mejor lo que sucede en su cuerpo. Tan importante como las explicaciones de Marion es el intercambio entre ellas. Le decía a los médicos, tengo dolor, no me siento bien. Pero la mayoría siempre respondía, eso es normal. Las mujeres tienen la regla y el dolor menstrual siempre es fuerte. Cuando solo tratas con profesionales médicos que te dicen, no, eso no me compete, acude a un especialista. Y este te dice entonces, no puedo ayudarla, tiene que acudir a un médico general. Te sientes como una pelota de tenis. Intercambiar ideas con otras ayuda mucho a no sentirnos solas. Teresia ya tiene en mente el siguiente paso. Existe la posibilidad de ir al Parlamento Europeo con una iniciativa ciudadana europea. Para lidiar mejor con la enfermedad, Priscilla ahora también recibe regularmente masajes. Es como una limpieza, como una cita conmigo misma. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, and a new life for me. Quand je rentre chez moi, je me sens Me siento muy relajada, en paz. Cuando vengo aquí, me siento yo misma. Ya no soy solo la enfermedad, no solo el dolor de mi ciática o de mi vientre. Aquí soy yo, y todo empieza aquí dentro. Priscilla y Teresia escucharon la una de la otra a través de este documental, y Priscilla sugirió que se encontraran en su café favorito. Ravie de te rencontrer. Me encanta este café. ¿Lo conoces? Este fue el primer café al que vine en París cuando comencé en la universidad. Y para mí fue el primer café cuando llegué a París. Moi, je vais prendre un citron chaud avec du miel, s'il vous plaît. Ok. Moi aussi. D'accord. C'est tout? Une carafe d'eau. D'accord. Merci. Et comment ça s'est passé pour toi? En retrospectiva, me he dado cuenta de que he perdido muchísimo tiempo en estos 20 años, que fueron muy caóticos. Porque después de todo este tiempo, tenía la sensación de que todo está solo en mi cabeza. Me gustaría decirles a las afectadas, sí, es doloroso, sí, te duele el vientre,
En realidad no puedes levantarte de la cama y lo único que logras en el día es llevar a tu hijo a la escuela. Y eso se siente como el fin del mundo. Pero no estás sola. Y es posible vivir una vida completamente normal con endometriosis. Mi mayor deseo para mí misma es encontrar una mejor manera de lidiar con esta enfermedad. Porque creo que siempre le pongo simplemente una curita a la herida. Pero todavía no he encontrado una solución a largo plazo para afrontar la enfermedad. Socialmente, por supuesto, espero que este tema deje de ser un tema tabú y que se empiece a informar sobre la endometriosis en las escuelas, que se enseñe este tema en las aulas, se hable de ello en los programas de televisión y que por fin se tomen medidas a nivel político. Así que a todas las afectadas y a las que acaban de recibir el diagnóstico, no pierdan la esperanza. Hay soluciones y nosotras las creemos. On vous croit.